¿Alguna vez se ha detenido a preguntarse en qué momento exacto el cuerpo empieza a susurrar que algo está profundamente mal? ¿O es usted, como tantos otros, de los que creen que el cansancio persistente que siente hoy es solo el peso inevitable y natural de los años? Muchas veces aceptamos la pérdida de vitalidad como un contrato firmado con el tiempo, una rendición silenciosa que nos roba la autonomía sin que percibamos el peligro real que se esconde tras un simple bostezo o una pierna más pesada al subir un escalón. Sin embargo, existe un riesgo invisible y devastador que millones de personas mayores de 60 años ignoran a diario: la peligrosa idea de que el declive físico es un destino obligatorio. Lo que verá ahora no es solo una alerta, sino la llave para descifrar señales que pueden salvar su libertad funcional y mental antes de que el silencio se vuelva irreversible. Imagine poseer un panel de control interno donde cada pequeña falla mecánica es señalizada antes de que el motor se detenga por completo, permitiéndole tomar las riendas de su salud con total claridad y poder de decisión. El cuerpo humano no falla repentinamente por una cuestión de suerte o azar. Emite alertas progresivas de inflamación y falla metabólica que la mayoría de nosotros hemos aprendido a silenciar con excusas y conformismo. Hoy, vamos a desconstruir la creencia limitante de que la vejez es sinónimo de fragilidad y presentaremos 3 síntomas específicos que, si se identifican a tiempo, se transforman en ventanas de oportunidad para detener el declive biológico. Esta es la frontera entre vivir los próximos años con dependencia o mantener la lucidez y la fuerza necesarias para dictar las reglas de su propia rutina, preservando su dignidad y el control sobre su futuro. La gran tragedia del envejecimiento moderno no reside solo en las enfermedades crónicas instaladas, sino en la aceptación pasiva de que sentirse debilitado es el patrón normal para quien ha cruzado la frontera de los 60 años. Este asunto es sistemáticamente ignorado por la sociedad y, muchas veces, por la propia medicina convencional, que tiende a etiquetar las quejas de fatiga o lentitud como síntomas triviales de la senescencia biológica. Sin embargo, esta negligencia es extremadamente peligrosa porque, después de los 60, nuestra reserva fisiológica disminuye drásticamente y el margen de error biológico se vuelve mucho más estrecho en comparación con los años de la juventud. Lo que antes era solo un cansancio pasajero a los 40 años, ahora puede ser el indicativo real de una crisis sistémica grave a punto de estallar en su organismo. Ignorar estas señales es como apagar la alarma de incendio de una casa mientras las brasas aún están escondidas, esperando el momento adecuado para consumir toda su preciosa independencia. Millones de personas en todo el mundo viven hoy en un estado de penumbra funcional, sintiendo que su energía vital está desapareciendo sin entender que la raíz del problema es puramente celular y tratable. En el núcleo de esta cuestión se encuentra el declive de la función mitocondrial, donde las pequeñas centrales de energía dentro de nuestras células pierden la eficiencia para transformar nutrientes y oxígeno en combustible esencial. Cuando esta capacidad cae, el cuerpo entra en un estado de agotamiento profundo que afecta desde el latido del corazón hasta la claridad del pensamiento diario. Sumado a esto, enfrentamos el fenómeno del inflammaging, un estado inflamatorio crónico de bajo grado que degrada silenciosamente los tejidos articulares y vasculares a lo largo de varias décadas. Esta inflamación persistente actúa como un óxido invisible, corroyendo la salud de las arterias y la resistencia de los músculos, creando un terreno fértil para fallas múltiples que podrían evitarse precozmente. Además del desgaste energético e inflamatorio, el envejecimiento trae consigo una mayor fragilidad vascular y una reducción en la neuroplasticidad, lo que altera drásticamente la forma en que el cerebro recibe oxígeno y nutrientes fundamentales. Pequeños lapsos de memoria o momentos de desorientación, que muchos atribuyen a la simple distracción, son frecuentemente reflejos de microobstrucciones o de un estrés oxidativo severo que las células nerviosas ya no pueden combatir con eficacia. La ciencia moderna nos muestra que el cuerpo envejecido funciona como un sistema interconectado de alta precisión,
Cuando un pilar comienza a ceder, genera una cascada de fallas que afecta la movilidad y la cognición de forma muy acelerada. Comprender que estos procesos biológicos complejos están en curso es el primer paso para dejar de ser una víctima de las circunstancias y pasar a actuar como el gestor estratégico de su propia longevidad, protegiendo la integridad de su sistema circulatorio. El conflicto central que enfrentamos hoy no es solo el paso inevitable del tiempo, sino la trampa mental de etiquetar cada dolor, lentitud o cansancio como una consecuencia natural e inmutable de la madurez alcanzada. Este error silencioso es, de hecho, el mayor acelerador del declive biológico, pues al aceptar que la debilidad es normal, dejamos de investigar las fallas metabólicas que están drenando nuestra energía vital de forma precoz y severa. Lo que está en juego aquí no es solo la ausencia de enfermedades diagnosticadas en exámenes de rutina, sino el mantenimiento de su autonomía real para caminar, viajar y gestionar su propia vida, sin restricciones ni miedos constantes. Cuando usted ignora un tropezón recurrente o un agotamiento que no desaparece con el reposo, está entregando las llaves de su libertad a un proceso de envejecimiento descontrolado. La verdadera amenaza es la pasividad ante las señales que el cuerpo grita, permitiendo que pequeñas grietas en la salud se conviertan en abismos de dependencia futura. La línea que separa a un anciano independiente de alguien que depende totalmente de cuidadores para tareas básicas se traza frecuentemente por la forma en que reacciona a las primeras señales de fragilidad neuromuscular y metabólica. Este conflicto se manifiesta en la elección diaria entre ser el gestor activo de su propia longevidad o un paciente pasivo que solo espera la próxima crisis de salud o una hospitalización que podría evitarse fácilmente. Si no aprende a leer el panel de control de su organismo, corre el riesgo de sufrir una pérdida súbita de movilidad o un declive cognitivo que afectará directamente su dignidad y su claridad mental. El miedo a convertirse en una carga financiera para la familia o a perder la capacidad de tomar decisiones simples es real, pero debe servir como el motor para su prevención activa inmediata. Al final, la lucha es por la preservación de su inalienable poder de elección, garantizando que la vejez sea una fase de fortalecimiento consciente y no de un marchitamiento aceptado. El primer gran pilar que sostiene el declive acelerado en la madurez es la trampa conceptual contenida en la frase «es normal por la edad». Cuando siente un dolor persistente en las articulaciones o una lentitud inusual para realizar tareas que antes eran sencillas, y lo acepta como un sello del tiempo, en realidad está enmascarando inflamaciones sistémicas peligrosas. Esta normalización es el punto de partida para que los problemas metabólicos y vasculares se instalen sin ninguna resistencia, pues el cuerpo deja de recibir la atención preventiva necesaria. Lo que muchos llaman envejecimiento natural es, a menudo, un estado de inflamación crónica de bajo grado, conocido como inflammaging, que corroe los tejidos de forma silenciosa y constante. Al desmitificar esta creencia, usted reasume el control sobre su diagnóstico preventivo, dejando de ser un espectador pasivo de su propio desgaste biológico para convertirse en el guardián vigilante de su vitalidad funcional. Ignorar estas señales bajo la excusa de la edad abre las puertas a eventos agudos catastróficos, como un infarto o un accidente cerebrovascular, que frecuentemente parecen ocurrir de forma repentina, pero que se gestaron durante años de negligencia. La diferencia entre una supervivencia activa y un marchitamiento aceptado reside precisamente en su capacidad para identificar que la incomodidad no es un destino, sino una alerta de que el sistema necesita ajustes inmediatos. Corregir esta percepción equivocada le permite tratar la causa raíz de las inflamaciones, antes de que comprometan permanentemente su capacidad de locomoción o su claridad mental. La vejez no debe verse como un descenso inevitable hacia la fragilidad, sino como una fase de refinamiento donde la atención a los detalles biológicos garantiza la preservación de su soberanía física. Al actuar ahora, blinda su cuerpo contra la obsolescencia programada por la falta de cuidado preventivo. El segundo pilar aborda el primer síntoma crítico que nunca debe subestimarse: el agotamiento matutino profundo, caracterizado por despertarse repetidamente sin energía, incluso después de muchas horas de sueño. Este estado de fatiga crónica inexplicable
Es una señal clara de falla metabólica y declive mitocondrial, indicando que sus células han perdido la eficiencia para convertir oxígeno y nutrientes en combustible vital para el organismo. Cuando sus centrales de energía internas fallan, todo el sistema entra en modo de ahorro, afectando la regeneración de los tejidos y la respuesta inmunológica básica de su cuerpo. Ignorar este cansancio matutino como si fuera solo pereza o exceso de actividad del día anterior es un error estratégico que acelera la atrofia muscular y compromete la salud cardiovascular. Este es el grito de socorro de su metabolismo, avisando que el motor biológico está operando con un combustible de bajísima calidad y sin presión. Las consecuencias de ignorar este agotamiento matutino son severas, llevando a un ciclo vicioso de sedentarismo forzado y sarcopenia acelerada, que es la pérdida de masa muscular esencial para la vida. Sin energía para moverse, el anciano tiende a aislarse y a reducir sus actividades diarias, lo que debilita el corazón y aumenta exponencialmente el riesgo de complicaciones sistémicas graves a mediano plazo. Sin embargo, el beneficio de corregir esta falla metabólica es la recuperación inmediata de la vitalidad física y de la capacidad de locomoción independiente, permitiéndole volver a realizar sus planes con entusiasmo. Para comenzar a revertir este cuadro, es fundamental ajustar la hidratación, nada más despertar, y buscar una exposición solar adecuada, señalando al reloj biológico que el día ha comenzado. Pequeños ajustes en la nutrición y la oxigenación pueden revitalizar sus mitocondrias, devolviéndole la disposición necesaria para que usted dicte el ritmo de su propia rutina. Antes de continuar con los próximos síntomas que pueden estar comprometiendo su seguridad, me gustaría hacer una breve pausa para reconocer su dedicación en la búsqueda de conocimiento sobre su propia salud. Si ha llegado hasta este punto del video, eso demuestra que es alguien que valora la autonomía y no acepta el declive como una sentencia definitiva para su futuro. Me gustaría mucho saber, ¿alguna vez ha sentido que algún médico o familiar minimizó un síntoma suyo diciendo que es por la edad? Escriba aquí en los comentarios su experiencia, pues su historia puede ayudar a otros espectadores a despertar ante esta realidad peligrosa. Además, si desea seguir recibiendo orientaciones serias y profundas sobre cómo mantener el poder y la lucidez en la vejez, suscríbase ahora al canal y active las notificaciones. Su presencia activa en esta comunidad es lo que fortalece nuestra misión de promover un envejecimiento con dignidad. El tercer pilar se centra en el segundo síntoma alarmante, la pérdida súbita de fuerza de prensión manual o dificultades sutiles de equilibrio durante actividades rutinarias. Si ha comenzado a sentir dificultad para abrir un simple frasco de conserva, sujetar objetos con firmeza, o si nota pequeños tropezones frecuentes en superficies planas, sepa que esto no es solo distracción. Estas señales indican una desconexión neuromuscular preocupante y una pérdida de masa magra crítica que sostiene su estructura física y protege sus articulaciones contra impactos. La fuerza de las manos es uno de los biomarcadores más precisos de longevidad, reflejando directamente la salud de su sistema motor y la integridad de sus fibras musculares de contracción rápida. Ignorar esta debilidad es permitir que la fragilidad se instale silenciosamente, retirándole la capacidad de reaccionar ante imprevistos físicos simples, como un cambio brusco de dirección o un desnivel en la acera. La consecuencia más devastadora de descuidar la pérdida de fuerza y equilibrio es el aumento drástico del riesgo de caídas, que frecuentemente resultan en fracturas de fémur e internaciones prolongadas. Para una persona mayor, una caída no es solo un accidente doméstico, es un evento traumático que puede marcar el fin de la independencia y el inicio de una vida limitada por sillas de ruedas o dependencia de terceros. Al identificar este síntoma precozmente, tiene la oportunidad de blindar su estructura ósea y muscular a través de ejercicios de resistencia basal y estímulos sensoriales específicos que recuperan la propiocepción. El beneficio de actuar sobre esta alerta es la construcción de un cuerpo resiliente, capaz de soportar las exigencias del día a día con seguridad y estabilidad inquebrantables. Proteger su masa muscular es, en última instancia, proteger su libertad de ir y venir sin el miedo constante a un accidente incapacitante. El cuarto pilar trata sobre el tercer síntoma fundamental,
Lapsos de memoria, acompañados de desorientación espacial o funcional en entornos que deberían ser familiares para usted. No estamos hablando solo de olvidar dónde dejó las llaves, sino de momentos en los que olvida la función de un objeto cotidiano o se siente perdido en un camino que recorre hace años. Esta señal es un indicativo directo de estrés oxidativo severo o de una falla en la oxigenación cerebral causada por microobstrucciones vasculares que impiden el flujo sanguíneo eficiente hacia las neuronas. El cerebro envejecido posee una reserva cognitiva que puede preservarse, pero cuando estos lapsos se vuelven frecuentes, es señal de que el tejido neural está sufriendo un desgaste acelerado. Ignorar esta desorientación como si fuera solo cansancio mental es permitir que el camino hacia demencias irreversibles se pavimente sin ninguna intervención protectora o terapéutica inmediata. La progresión de los problemas vasculares no diagnosticados puede llevar a un declive cognitivo rápido, robándole el poder de decisión, la claridad mental y la capacidad de gestionar sus propias finanzas y medicamentos. Mantener la lucidez es el pilar más preciado de la dignidad en la vejez, y actuar sobre estas señales vasculares es la única forma de evitar que la mente se apague antes que el cuerpo. El beneficio de corregir las fallas de oxigenación cerebral implica el mantenimiento de una mente afilada, capaz de aprender cosas nuevas y de interactuar con el mundo de forma plena y consciente. Las actividades que estimulan la neuroplasticidad y los ajustes en la dieta para reducir la inflamación neurovascular son herramientas poderosas que puede utilizar ahora mismo para proteger su intelecto. Recuerde que el cerebro es un órgano altamente adaptable, y proporcionarle los nutrientes y el estímulo correctos es lo que garantiza su autoridad intelectual. El quinto pilar de esta guía práctica es la realización de la prueba de autonomía, una herramienta de autoexamen sencilla y casera que lo transforma en el auditor de su propia salud. A menudo esperamos exámenes de laboratorio complejos para entender qué nos está pasando, pero el cuerpo emite datos en tiempo real a través del rendimiento físico básico. Esta prueba de 3 etapas ha sido diseñada para medir su fuerza, su equilibrio y su capacidad de recuperación metabólica sin necesidad de equipos costosos o visitas hospitalarias inmediatas. Al realizar esta evaluación, usted sale de la posición de incertidumbre y gana claridad sobre qué áreas de su sistema biológico necesitan intervención urgente para evitar el declive funcional. La propuesta aquí es sustituir la pasividad de solo escuchar información por la acción concreta de verificar cómo reacciona su organismo ante desafíos mecánicos simples que simulan las exigencias reales de la vida cotidiana y la longevidad. La prueba consiste en evaluar 3 capacidades fundamentales: el tiempo necesario para levantarse de la silla 5 veces sin usar las manos como apoyo, la fuerza de prensión al escurrir una toalla mojada y la calidad de su despertar matutino tras una rutina de sueño controlada. Si encuentra dificultades severas en cualquiera de estas etapas, su cuerpo le está señalando que la fragilidad muscular o la falla metabólica ya están en etapas que exigen atención inmediata. Interpretar estos resultados con honestidad es lo que le permite ajustar su rutina de fortalecimiento y nutrición antes de que un evento agudo fuerce un cambio no deseado. Este autoexamen es su panel de control personal, devolviéndole la agencia sobre el envejecimiento y garantizando que cada pequeña decisión diaria se base en datos reales de su propio cuerpo. Al dominar esta información, deja de temer al futuro y comienza a construirlo con la confianza de quien conoce sus vulnerabilidades. Para entender la diferencia vital entre la negligencia y la acción, observe las trayectorias contrastantes de 2 hombres en el mismo rango de edad. El primero, el señor Arnaldo, comenzó a sentir un cansancio crónico y notó que sus manos ya no tenían la misma firmeza para sujetar objetos simples. Aceptó pasivamente esto como el destino inevitable de la vejez, hasta que, 3 meses después, un pequeño desequilibrio en el baño resultó en una caída grave y en la pérdida total de su autonomía física. Por otro lado, el señor Claudio notó las mismas señales de fatiga y debilidad, pero interpretó el aviso como un pedido de socorro urgente de su metabolismo. Ajustó su ingesta de proteínas, inició un protocolo básico de fortalecimiento muscular
y mejoró su higiene del sueño. Hoy, Claudio no solo revirtió su preocupante cuadro clínico, sino que volvió a viajar solo, demostrando que la vigilancia activa sostiene la dignidad en la madurez. Es fundamental que comprendamos que el cuerpo humano no envejece de forma aleatoria o por mala suerte. Es el reflejo de una narrativa biológica construida durante décadas. El declive funcional que muchos consideran súbito es el resultado acumulado de pequeños hábitos y negligencias que actúan como intereses contra su vitalidad. Cada momento de sedentarismo y cada señal inflamatoria ignorada son páginas escritas en un diario de desgaste que el organismo mantiene con precisión implacable. Sin embargo, esta percepción de que el envejecimiento es un proceso previsible debe verse como una fuente de inmenso poder personal. Si la fragilidad se edificó ladrillo a ladrillo, la reconstrucción de su autonomía también puede iniciarse mediante elecciones conscientes y ajustes metabólicos. Su biología no es un destino cerrado, sino un sistema dinámico que aún responde con generosidad a cada estímulo de fortalecimiento y cuidado. Aunque los riesgos de ignorar las señales del cuerpo son reales y pueden parecer aterradores, es vital comprender que la biología humana es increíblemente resiliente, incluso después de los 60 o 70 años. Cada alerta de fatiga o pérdida de fuerza discutida no debe verse como una sentencia definitiva de declive, sino como una invitación urgente a un cambio de dirección que aún es posible. La ciencia moderna demuestra que pequeños ajustes en la nutrición, la hidratación y la práctica de movimientos funcales pueden revertir estados inflamatorios y devolver la vitalidad que creía haber perdido. Nunca es demasiado tarde para retomar las riendas de su propia salud y transformar el miedo a la dependencia en una estrategia consciente de fortalecimiento. La esperanza reside en el hecho de que su cuerpo todavía posee la capacidad de regenerarse y adaptarse a los estímulos correctos. Si elige cerrar los ojos a estas señales silenciosas hoy, el futuro le depara un escenario de pérdidas graduales, que afectan no solo su salud, sino su propia identidad ante la familia. La negligencia continua con la fatiga y la debilidad muscular conduce inevitablemente a un ciclo de caídas recurrentes, hospitalizaciones prolongadas y una dependencia física que puede exigir la presencia constante de cuidadores para las tareas más íntimas y básicas del día a día. El declive cognitivo no tratado le roba su capacidad para gestionar sus propias finanzas y, en última instancia, los recuerdos de quienes ama, transformando su rutina en una lucha dolorosa por la supervivencia pasiva. Por otro lado, aquel que decide actuar preventivamente ahora, transformando la identificación de estos síntomas en cambios prácticos de rutina, recorre un camino de soberanía biológica. El contraste es absoluto. Por un lado, la fragilidad que consume la dignidad; por el otro, una vejez potente. Quizás lo que más sorprenda a quienes estudian la longevidad humana no sea la rapidez del declive, sino la facilidad con la que pequeños ajustes contraintuitivos pueden cambiar las reglas del juego. Sabía que, a menudo, el reposo excesivo, ese que cree necesario para curar el cansancio, es lo que está drenando su energía celular. Es una revelación que choca a muchos. Cuanto menos le exige a su motor metabólico, más inician sus mitocondrias un apagado silencioso de su vigor. Quiero reconocerle a usted que continúa aquí, buscando esta claridad que pocos poseen. Su dedicación es el primer paso hacia la libertad. Comparta este conocimiento con sus familiares ahora, pues proteger a quienes amamos es un acto de profunda responsabilidad. Comprender que el cuerpo funciona a través de ciclos de demanda y respuesta es el verdadero punto de inflexión para quien desea mantener la soberanía y el poder real. Para que todo este conocimiento se transforme en poder real, necesita comenzar a auditar su cuerpo ahora mismo mediante acciones que son simples, pero profundamente impactantes. Comience observando su vitalidad al despertar y asegúrese de que su primera acción del día sea la hidratación con agua de calidad, seguida de 10 minutos de exposición solar para sincronizar su reloj biológico. Empiece a monitorear su fuerza física realizando pequeñas pruebas de equilibrio durante sus actividades domésticas y preste especial atención a la firmeza de sus manos al manipular objetos pesados.
Ajuste su ingesta diaria de proteínas en todas las comidas y busque insertar movimientos de resistencia que desafíen sus músculos de forma segura. Estos pequeños cambios en la rutina diaria no son solo hábitos de salud, sino comandos directos que usted envía a su sistema biológico para detener el declive y retomar la autonomía funcional que le corresponde por derecho. Hemos llegado al final de este viaje de autoconocimiento y poder biológico. Hemos visto que el agotamiento matutino, la pérdida de fuerza y los lapsos de memoria no son síntomas obligatorios del tiempo, sino alertas de un sistema que pide socorro inmediato. Al identificar estas señales y realizar la prueba de autonomía, deja de ser una víctima pasiva del envejecimiento para convertirse en el arquitecto consciente de su propia longevidad. Pequeñas decisiones diarias, como ajustar su nutrición, oxigenar el cuerpo y observar su equilibrio físico, tienen el poder de impactar positivamente en las próximas décadas de vida activa e independiente. El envejecimiento con dignidad es un logro constante basado en la vigilancia y la acción. Ante todo lo que ha aprendido hoy, ¿cuál de estas tres señales empezará a observar con más atención a partir de ahora? Deje su respuesta en los comentarios. Suscríbase para proteger su salud y comparta este conocimiento con sus seres queridos.